Este es el primer alimentador de semillas de girasol automático para humanos del mundo, con el cual podrás aumentar tu productividad en tu trabajo al comer mientras trabajas, ganarles a tus amigos en los videojuegos, al mantenerte bien nutrido y alimentado, y ser la envidia de aquellos que quieren comer pero tienen sus manos ocupadas. Todo al alcance de un botón. Lo mejor de todo es que esto es tan fácil de construir que en menos de 10 minutos te voy a enseñar cómo puedes construir tu propio alimentador y usarlo con otros alimentos como nueces y chocolates. O adaptarlo para tu snack favorito, mientras lo disfrutas al jugar videojuegos, estar en tu trabajo o incluso ayudar a una persona que realmente lo necesita. Sí, no estamos exagerando, puedes mejorar la vida de una persona que realmente lo necesita. Hola, soy Brian, soy una persona con discapacidad, no puedo mover mis brazos, no me puedo llevar las manos a la boca. Y voy a probar el alimentador de semillas automático. Pero antes de que veas a Brian usar el alimentador, te quiero compartir cómo tuve la idea, los primeros prototipos que hice, cómo fui mejorando hasta llegar al prototipo final y cómo puedes hacerlo tú también. Así que déjame te cuento cómo tuve esta genial idea. Yo como ingeniero trabajo casi todo el tiempo en mi computadora. De repente me da hambre o antojo de comer algo y mi pobre capacidad de retener la concentración no me deja continuar trabajando mientras no satisfaga esa hambre. Antes comía lo que se me antojara, pero eso no es muy saludable que digamos, así que intenté con algunas otras opciones. Y aunque algunas alternativas son adecuadas, me toma mucho tiempo prepararlas. Y eso sin mencionar lo caro que son algunas opciones. Lo bueno es que dentro de todas estas alternativas que probé durante años, encontré una opción que me funciona bastante bien. Estas son las semillas de girasol. Tienen buen sabor y como es muy tardado de comer las semillas, evitas comer grandes cantidades. No requieren preparación, son bastante baratas y hasta me ayudan a mantenerme despierto y concentrado en mi trabajo. Son una maravilla. Pero, aunque todo parece estar bien, el problema es que necesito mis manos para seguir trabajando y hace poco eficiente mi trabajo cuando como semillas de girasol, ya que necesito mis manos para llevarlas a la boca. Y así lo hacía durante mucho tiempo, hasta que entré a un curso de ingeniería creativa con el youtuber Mark Robert, donde teníamos el reto de hacer un proyecto que resolviera un problema nuestro relacionado con la comida. Fue ahí donde se me ocurrió la idea de construir algo que lleve las semillas directo a mi boca sin tener que usar mis manos. El reto tenía como restricción que solo podíamos utilizar componentes mecánicos, así que el primer prototipo lo diseñé pensando en que no podía utilizar ningún componente electrónico. Tenía que diseñarlo para que funcione sin que me distraiga con las manos y que me ayude a poder alimentarme mientras me mantengo trabajando en la computadora. Bueno, aquí está mi primer prototipo del alimentador de semillas de girasol y logré hacer que tenga un funcionamiento puramente mecánico. Este consta en un mecanismo que tiene sujetada una cuchara, la cual tiene que avanzar hacia un depósito que se alimenta por gravedad. Luego retrocede con algunas semillas sobre la cuchara hasta una posición cerca de mi cabeza, para luego girar la cuchara y llevar las semillas a mi boca. El reto aquí es ver cómo puedo hacer dos movimientos diferentes, el de avance, retroceso y el de giro de la cuchara, con solo un movimiento de acción, ya que al no poder usar las manos, tendría que usar alguna otra parte de mi cuerpo para hacerlo funcionar. Y fue ahí donde pensé en usar cuerda y poleas. Con este sistema, al tirar de la cuerda, puedo controlar el avance y retroceso de la cuchara. Y en retroceso, al llegar a este tope, si sigo tirando de la cuerda, puedo hacer que la cuchara gire hasta llegar a mi boca. Genial, ¿no? Y todo está diseñado para que cuando deje de tirar de la cuerda, gracias a esta banda elástica, la cuchara gira y regresa a su lugar original. Y después, por gravedad, la cuchara cae y descansa en el depósito donde están las semillas, listo para volver a recargar y funcionar una vez que decida volver a tirar de la cuerda. La verdad estoy muy contento con el resultado, pues funciona bastante bien para ser puramente mecánico, aunque obviamente tiene bastantes errores. Por ejemplo, a veces no puedo hacer que la cuchara caiga donde están las semillas. Y también, como no puedo usar las manos, la cuerda la jalo con mi pierna, lo que hace que tenga que dedicar concentración innecesaria para hacer esta acción. Pero ahora que terminó el curso, decidí hacer la versión con componentes electrónicos. Esta vez, quiero que el alimentador funcione automáticamente. No quiero depender de mi pierna para alimentarme. Quiero activarlo con solo presionar un botón y que sea lo suficientemente compacto para que pueda estar en mi área de trabajo.
Este diseño está pensado para que sea muy fácil de ensamblar y que las partes sean baratas de conseguir. Por eso usamos servomotores para girar cada parte, un Arduino como cerebro para controlar todo el sistema y un escudo que se pone sobre el Arduino y nos permite conectar los motores de manera directa sin necesitar electrónica extra. Algunas de las partes las diseñamos en Fusion 360 y las mandamos a imprimir en una impresora 3D. Otras partes ya venían con los motores y este de acá es solo un tubo PVC. Aquí en la descripción les dejo la lista de partes con link a donde pueden comprar todos los componentes. Una vez que compramos los componentes e imprimimos todas las piezas, procedimos a ensamblar el alimentador mientras trabajábamos con la electrónica y la programación. De la electrónica, toda la magia la hace el escudo o shield que se conecta al Arduino, al cual conectamos directamente los cables de los servomotores y para aquellos cables que no alcanzaban, les hicimos unas extensiones. El escudo necesita su propia fuente para que alimente a los motores por separado. Para esto usamos un cargador USB de celular común y corriente, pues necesitábamos una fuente de 5 volts y listo. El código también es muy sencillo, ya que solo necesitamos programar una secuencia de movimientos para cada motor. En la descripción también les dejo el link para que descarguen el código y lo usen en su propio proyecto. Ahora, para los que somos nuevos en programación, a mí me hace falta mucho por aprender. Debemos entender que pocas veces nuestros programas van a salir bien al primer intento. Es necesario que hagamos varias pruebas mientras vamos desarrollando para que podamos ir corrigiendo los errores que van saliendo. Si no, les puede pasar algo como esto. Ok, prueba 1. Me da miedo. Pero bueno, nosotros ya probamos el código para que ustedes no tengan problemas en la implementación. Y para que puedan implementarlo, solo es cuestión de que identifiquen bien el orden de los motores, los pins donde se conectará cada uno y hacer pruebas para verificar el funcionamiento correcto. Así que la próxima vez que tengas tus manos ocupadas cuando estés trabajando o jugando y te dé hambre, piensa en cuán conveniente sería tener un alimentador automático contigo. Pero bueno, ahora hay que poner esto a prueba en una situación importante. Como cuando eres malo en los videojuegos, pero eres muy bueno en ingeniería e ideas una forma para ganarles. Ian es de esos amigos que son bastante buenos, pero simplemente no podemos aceptarlo frente a ellos. Ustedes saben a lo que me refiero. Así que retamos a Ian a unas retas de Smash, para lo cual muy confiadamente aceptó nuestro reto. Solo que no sabía que habría un elemento sorpresa. Muy bien, ya estamos en la casa de Ian y ya instalamos todo aquí. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ian? Como te había dicho, te había retado unas retas de videojuegos. De videojuegos, ajá. En el Smash. Como buen experimento científico, teníamos que hacer una reta que fuera nuestro punto de control, para ver si en verdad el alimentador nos proporciona una ventaja o no. Y como era de esperarse, perdí. ¡Ah! Facilito. Pero ahora sí, estamos listos para el reto de verdad. Bueno, ya sabemos que soy malo y que me ganaste. Sí. Pero vengo preparado. Así que el reto es que ahora vamos a jugar, pero cada vez que suena una alarma tenemos que comer. Yo agarro chocolates. Pero nadie te puede ayudar. Tú tienes que comer solito. No puede haber una persona que te esté dando nada. Pero para hacer las cosas un poquito más interesantes, algo le tenemos que hacer al perdedor. Algo como darle una mordida a una cebolla cruda. No. Aquí está una cebolla usada. Nada que no pueda hacer. ¿Está todo hecho? Y una vez que explicamos las reglas e Ian aceptó, es hora de revelar nuestro pequeño plan. Y pues tú también. Sí, yo aquí tengo preparado mi plato. Miren su cara, no sabía que lo estaba acorralando con mis propias reglas. Un plato eléctrico. Y bueno, este es mi plato. Y estoy listo para hacerte leña y que te comas esa cebolla.
Empezó el reto y mientras jugábamos estuvo sonando la alarma. Ian tenía que alejar su mano del control para llevar el alimento a su boca, mientras yo solo presionaba un botón más. Esto me dio una pequeña ventaja que inesperadamente me llevó a la siguiente victoria. ¡No! ¿Qué? Ganaste. ¡Gané! ¡Gané! ¿Perdiste, viejo? Me gusta la cebolla. Espero les haya gustado este pequeño reto. Si bien, aunque la razón por la que decidí crear este dispositivo es un poco ridícula, después descubrí que este tipo de alimentador puede ayudar y asistir a personas que realmente tienen una necesidad de usarlo. Y esto lo descubrí en una de las fases más importantes del proceso de ingeniería creativa, que es la fase de investigación, en donde buscamos soluciones similares como para darnos una idea y validar en cierta forma lo que estamos haciendo. Y fue ahí cuando descubrí que no existe otro alimentador de semillas de girasol automático para humanos en el mundo. Mientras buscaba, me surgió la siguiente duda: ¿cómo comen las personas que no tienen o no pueden usar sus brazos? E hice una búsqueda por imágenes en internet y ¡oh sorpresa! Solo encontré imágenes de personas comiendo con sus pies, lo cual es impresionante el cómo las personas con algún tipo de discapacidad logran superar tan grandes retos. En verdad es admirable. Seguí buscando algún tipo de dispositivo o algo que les ayude a comer y no encontraba nada. De repente encontré unas opciones que me parecieron muy buenas hasta que vi los precios. No puedo creer que teniendo tecnología tan avanzada y tantos productos de robótica al alcance de todos, no exista una solución accesible para ayudar en este problema. Y eso, la verdad, me puso un poco triste. Pero recordé que soy ingeniero y una de las ventajas de ser ingeniero es que cuando algo no existe, lo inventas. Este se convirtió en la principal motivación por la cual decidimos hacer la versión robótica. Por eso buscamos hacerlo con componentes al alcance de todos para que el precio y la tecnología no sea una barrera. Y justo en este momento estamos esperando a que llegue un invitado especial a que pruebe el sistema. No lo conoce, solo le platicamos un poquito de él, pero no lo ha visto ni en fotos, ni en video, nada. Esperemos que sí le guste. Estoy un poquito nervioso. Emocionado, pero esperemos que sí le guste y que nos diga pues sus comentarios y a ver qué mejoras podemos hacer. Es lo que queremos saber. Él es Brian, un joven de 18 años que ha logrado cosas increíbles. Hola, soy Brian. Soy una persona con discapacidad, no puedo mover mis brazos, vaya, no me puedo llevar las manos a la boca. Por lo regular me pongo ya sea el plato en las piernas o aquí en la mesa y yo tengo que agacharme todo para llevarme la cuchara a la boca. Y esta es la primera vez que Brian usa el alimentador. Muy práctico, que con solo un botón pues ya puedes agarrar, pues sí, la comida para las personas que se les complica o sin hacer un esfuerzo. Este es el por qué queríamos compartir contigo este video, para que si tú tienes un amigo increíble como Brian, puedas ayudarle de alguna forma, ya sea construyendo tu propia versión del alimentador o compartiendo este video con alguien que sabes que puede ayudarle. Y si no tienes la dicha de conocer a alguien increíble como Brian, pero tienes habilidades, ingenio y quieres ayudar, queremos invitarte a que participes en este proyecto de código abierto y nos ayudes a mejorar este sistema en cualquiera de sus áreas. Puede ser en diseño mecánico, electrónico, ergonómico, en la manufactura o en la programación del sistema. Este es solo un prototipo y sabemos que hay mucho que mejorar y optimizar, pero creemos que entre todos podemos hacerlo mejor. Así que, Brian, ¿por qué no nos ayudas invitando a más ingenieros y entusiastas a que se unan a este proyecto? Que pues lo fabriquen, va a ayudar a muchas personas que no pueden pues vaya llevarse la cuchara a la boca o así. Es muy práctico este tipo de inventos. Y también porque necesitaré un poco de ayuda porque acabo de meterme en problemas. ¿Cuál es tu comida favorita, Brian? No sé, las lentejas. Las lentejas.
Y eso está bien difícil. Así que en la descripción te dejo todos los enlaces para que tengas acceso a todo el proyecto, ya sea para que ayudes a un amigo o para que nos ayudes mejorando el sistema entre todos. Pues recordemos que si tenemos un don o talento, están ahí para ayudar a los demás. Gracias por ver este video.